Iglesia de Dios del séptimo día. Queremos que nuestro Padre Celestial nos bendiga en este hermoso día, día donde estamos guardando parte de los mandamientos, y vamos a tener una oración para que Él nos guíe en este estudio que es importante para la Iglesia de Dios a nivel mundial. Todas las iglesias de Dios estudian esta escuela, esta cartilla, y le pedimos a nuestro Padre Celestial que esto nos sirva para nuestra vida diaria y reforzar nuestra fe. Vamos a tener una oración, hermanos, inclinemos el rostro y vamos a pedirle a Dios por esto. Padre eterno, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que usted nos pueda bendecir, que nos guíe en este día, Señor, que nos dé de su entendimiento, que nos incremente el Espíritu, Señor, para lograr el cometido de llegar a la vida eterna, de estar contigo en ese reino de justicia, Dios Todopoderoso. Y te pido que bendigas al hermano que va a traer la escuela, que le des ese entendimiento para que nos pueda guiar en esta escuela, y que todos los miembros de la Iglesia de Dios podamos aportar, Señor, y que podamos estar siempre en unidad, en amor fraternal, y que esto sea parte de esta convivencia y que vamos a tener en la Nueva Jerusalén. Te pido, Señor, que siempre nos bendigas, que nos protejas a todos, que nos dé salud espiritual, salud física, y que nos acompañe siempre todos los días de nuestra vida. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a tener la lectura de los 10 mandamientos. Es importante que nosotros, como miembros de la Iglesia de Dios, recordemos las 10 palabras que nuestro Dios nos ha dejado como una guía para que podamos hacer las cosas como Él quiere. Y esta guía son los mandamientos de Él, estas 10 palabras que Él nos ha dejado para que podamos alcanzar la vida eterna y entremos por las puertas en la ciudad. Y es importante que podamos repetirlas, acordarnos. Esta es una de las bases de lo que es la doctrina de la iglesia. Éxodo 20, del 1 al 17 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al Señor al que tomare su nombre en vano. Acordate has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hermanos, esta es la lectura de los 10 mandamientos, y vamos a darle paso a nuestro hermano Luis Carlos Vázquez para la escuela de este sábado. Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos pueda dar la escuela.
Pasa a vosotros, hermano. Oh, pues, hermano. Buenos días, hermanos. Eh, es un placer estar con ustedes compartiendo este sábado del Señor. Y hoy tenemos una lectura bíblica eh, para desarrollar la lección tocante a la fecha que corresponde a este día, que se llama ¿Qué esperar en los últimos días? La lección se desarrolla sobre la lectura bíblica de 2 de Pedro 3. Me gustaría pedirle al hermano Olmedo que por favor nos lea en su versión lo que es la lectura bíblica correspondiente a eh, la carta del apóstol Pedro. Adelante, hermano. Hermano Olmedo. Sí, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3. Nos dice así. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y del Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Correcto, hermano. Muchas gracias por la lectura. Entonces, esta lectura introductoria nos narra a nosotros ciertos eventos. Y cuando nosotros leemos la versión Kadosh,
aquí en esta misma lectura nos da el sentido acerca de que Dios en el principio hizo la creación y el mundo brotó de las aguas y la vida surgió de entre las aguas. Todos los animales, la misma tierra surgió de las aguas. Y así como las aguas inundaron toda la tierra con vida, entonces vemos también qué sucedió, que Dios creó al hombre para que habitase sobre la creación que él había hecho. Y entonces lo instituyó como mayordomo de la creación o el representante de Dios aquí en la tierra. El papel del hombre era instaurar la justicia y que todo se hiciera de acuerdo a los preceptos que ya Dios le había otorgado. Entonces, ¿qué resulta? Que esa condición natural se perdió al el hombre ser víctima o esclavizarse voluntariamente por amor a su mujer. Y entonces, ¿qué resulta? Que ese viejo mundo pereció anegado sobre las aguas. Y entonces el apóstol Pedro, en la misma lectura, él dice que ese viejo mundo, que constantemente las obras del hombre eran hacer las cosas mal, llegó a un extremo en que en el año 1656 de la fundación de la tierra, Dios envió el diluvio a la tierra. Y entonces nosotros vemos cómo se cumplió la palabra, porque inclusive Enoc, séptimo de Adán, había profetizado en aquel tiempo, en su generación, que iba a haber un diluvio universal sobre la faz de la tierra. Y los hombres se burlaban y se mofaban de él y pasaban el rato o pasaban la vida feliz molestando a Enoc y a Noé cuando construía el arca para escapar de la ira de Dios. Sin embargo, pasaron los años y se cumplió la palabra. Entonces, esto mismo lo anuncia el apóstol Pedro, dice, porque el día del Señor vendrá donde estos cielos que hoy conocemos pasarán. Entonces, vamos a ver, nosotros nos vamos a adentrar en la lección y vamos a ver qué señales más podemos nosotros esperar en los últimos días. Si hay algo que algún hermano desee agregar, por ejemplo, en el tema de la lectura, hay algo que le llame la atención. Por ejemplo, el hermano Víctor no tiene nada que acotar. No, no, hermano, ahora mismo vamos al desarrollo. Creo que en la lectura bíblica también en las preguntas explica parte de la lectura bíblica. Entramos directamente con el texto áureo. El texto áureo nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto áureo es la clave de la lección, porque en la misma el Señor nos insta a nosotros a que reflexionemos acerca de su demora. Los que tenemos hijos, muchas veces tenemos que ir a verlos y ellos están vestidos de temprano esperándonos, pero muchas veces el padre llega a la hora que el hijo no lo está esperando, y cuando llega y lo encuentra acostado, lo encuentra durmiendo, entonces el padre se pone bravo y dice: no vas para ninguna parte porque no te vestiste y me hiciste perder el tiempo. Entonces, nosotros muchas veces, como hijos de Dios, tenemos que pensar en la benevolencia del Padre, que no es que Él está tardando intencionalmente para dejarnos a nosotros y para castigarnos, no, sino porque hay ciertas condiciones, hay otras personas, hay otras cosas que se tienen que dar en un momento dado, y que Él está dando oportunidad
para que otros siervos también puedan venir a formar parte de la promesa de gobernar en la tierra con justicia y equidad en el futuro. Entonces, los burladores piensan que, el Señor, eso es mentira, él no va a venir, él no. Es más, Dios ni existe, así piensan. Pero vamos a ver lo que nos dice la primera pregunta tocante a este mismo tema. ¿Qué tipo de personas encontraremos en los últimos días? Segunda de Pedro 3:3. Esta pregunta se la vamos a dar a la hermana Josefina Vargas. El video, siempre creían que la nueva ruta es el que va a participar en el video. Solamente el que va a hablar en la respuesta. Fíjense ahí. No, hay que guardar la distancia. Yo no ando saliendo. Distancia, no salió ninguna distancia. Aquí, ya, 3-3. Dele, hermana, la esperamos. Sabiendo primero esto, que en los primeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, pues, tenemos que tener en cuenta toda nuestra preparación que hemos estudiado, ¿verdad?, a través de este trimestre, para que ninguno nos pueda engañar y mantener ese Espíritu Santo para entender y saber qué espíritu nos está hablando, para que nosotros no seamos engañados, porque dice que van a haber burladores andando en sus propias concupiscencias, y más son esos que sienten que son científicos, que tienen muchas letras, son los que menos quieren dar a entender, pues, y quieren saber las cosas que son de Dios, y no son ellos, y se burlan de las cosas que ellos mismos ven, que ellos ni siquiera pueden arreglar, pero hablan según sus pensamientos, sus propias concupiscencias, como dice ahí. Correcto, hermano. Sucede algo. La Biblia nos dice a nosotros que en los postreros tiempos, los Lahat Ayarim, le dicen en hebreo, iban a haber burladores que iban a andar en sus propios deseos. Recordemos, después del diluvio, estaban Noé y sus 3 hijos. Los hijos de Noé se dieron cuenta de lo que sucedió, cómo el mundo quedó inundado en agua y cómo toda carne murió. Sin embargo, uno de los hijos de Noé se quería burlar del padre, se burló del padre literalmente y se embriagó. Aparte de que se embriagó, acarreó una maldición sobre él y sobre toda su familia. Este evento, segunda de Pedro, nos dice que estos son los atributos de aquellas personas que van a habitar en los últimos tiempos. Burladores, ¿ya? Así como lo existió antes del diluvio y después del diluvio, entraron también, junto con el acto de Can, a la tierra. Estos burladores, ellos piensan que Dios es mentiroso. Y entonces, estos burladores, para sentirse ellos bien, para sentirse realizados, entonces quieren ridiculizar a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, les da la oportunidad para que ellos no se mofen y no sean destruidos, sino que vengan al arrepentimiento. Y entonces, ese tipo de personas es natural que nos los encontraremos multiplicados por 100 en los postreros tiempos. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta se la vamos a dar a el hermano Marco Tulio Molina. La segunda pregunta, que dice, ¿qué escribe Isaías tocante a las personas malvadas
Isaías 5, 20 al 23. Bien, bien, hermano, muchas gracias. Pasa a vosotros. Isaías capítulo 20, perdón, 5, versículo 20 al 23. Dice así, que en resumen, la respuesta mía fue personas totalmente contrarias al Dios mismo. Pero voy a tomar la lectura que pienso que es importante, lo que escribió el profeta Isaías, capítulo 5. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebidas, los que dan al justo al impío, los cohechos, y al justo quitan su justicia. Al 23, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos son hombres totalmente contrarios al Espíritu de Dios, ¿verdad? Típico del espíritu del diablo, que siempre contradijo a Dios. Siempre él vino y creó y estableció una manera de adoración, y Satanás también, ¿verdad? Otra manera de adoración. Vino Jesús y reorganizó su iglesia, también Satanás fundó su iglesia, y así siempre llevándole la contraria a Dios. Pues este tipo de hombres con este espíritu son los que menciona el profeta Isaías en su capítulo 5. Personas totalmente contrarias a Dios, contrarias a todo lo bueno, contrarias a todo lo correcto, a todo lo verdadero. Ese tipo de personas son los que nos escribe, son malvados, pues, y nos escribe eso el profeta. Correcto, hermano. Sucede en esta segunda pregunta, sucede algo. Dije que el diluvio aconteció en el año 1656, o sea, en el año 600 de la vida de Noé. Eso está documentado gracias a los datos que aparecen en el libro de Génesis. Me di a la labor de utilizar la versión Kadosh, pero que resulta que cuando empecé a utilizar la versión Kadosh, entonces surgió un evento. Un ciudadano que se llamó Matusalén, que es el hombre que más años vivió en la tierra, 969 años, según los datos que establecía la Biblia Kadosh. Matusalén estaba viviendo posteriormente al evento del diluvio, pero se supone que él debió haber muerto antes del diluvio, porque nada más 8 personas entraron al arca. Entonces, cuando empezamos a buscar la versión Reina Valera y la del Rey Santiago, con los datos cotejados en una tabla de Excel con una gráfica de dispersión, se pudo establecer que realmente Matusalén murió el mismo año que se llevó a cabo el diluvio. Entonces, 300 años después del evento del diluvio, muere Noé. Y Noé es coterráneo o contemporáneo. Él vio nacer a Abraham. Entonces, hay un periodo de tiempo desde el nacimiento de Abraham hasta el nacimiento de Jacob. Y en ese periodo de tiempo se dan una serie de eventos, ellos van a Egipto y todo, y entonces cuando ya pasan el periodo de las plagas de Egipto, y caemos en la aparición de Isaías. El profeta Isaías dice que habitó en la nación de Israel cerca del año 750 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías
le predica a la casa de Judá. Esa profecía de Isaías 5, 20 al 23, resulta que cuando se dan los eventos que Isaías está escribiendo aquí, había una situación donde el derecho se había pervertido tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá. En la casa de Israel hubieron 19 dinastías. En la casa de Judá nada más existió una sola dinastía. Y eso porque Dios se lo había jurado a David de que no iba a ser quitado el cetro de Judá hasta que viniera Chilot, que era el Cristo. Entonces Isaías, hijo de Amós, se encuentra aquí en este periodo de tiempo y él está predicando acerca de que ellos iban a ser llevados a Babilonia. Sin embargo, los príncipes y los reyes, las autoridades religiosas y todo, tenían considerado a los profetas como falsos profetas cuando profetizaban en contra de la conducta de los gobernantes. Y entonces, estos mismos gobernantes estaban acostumbrados a vender fallos. Esos fallos eran algo parecido a los fallos que se establecen en los tribunales modernos, donde se tuerce muchas veces el derecho de las personas que lo tienen y otras veces se aceptan sobornos. Entonces, Isaías profetiza con referencia a estas acciones dentro de la nación de Israel y dice: hay de los que son sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, los que les falta humildad, en pocas palabras. Hay de los que son héroes viviendo y mezclando bebida, y los que se justifican y justifican al impío a través de los sobornos. Entonces, este tipo de personas existieron dentro de la nación de Israel y también van a abundar en los últimos días. Más adelante vamos a tocar algo con referencia a este mismo evento. Sin embargo, nos vamos a la tercera pregunta. No quiero adelantarme, por eso es que la voy a dejar esta segunda pregunta para responderla más adelante con el comentario de la tercera pregunta. Nos dice la tercera pregunta así. Esa se la vamos a dar al hermano Virgilio Vargas, hijo. ¿Cómo presenta Pablo esta información a la mujer? Ahora lo de Timoteo. Sí, pero yo quiero mi versión. Ajá. ¿Y no tienen que abrir la imagen? La labri. Ok. Primera de Timoteo, vamos a tomar la lectura 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, vemos que la pregunta nos dice, ¿cómo presenta Pablo esta información a Timoteo? Pienso que es una de las exhortaciones o advertencias o consejos, sabiduría,
más directa y más sencilla que pudo haber dado el apóstol Pablo a Timoteo sobre las realidades de los últimos tiempos. En el sentido que aquí fue directo, porque de pronto si lo hacía de una manera muy literaria, tal vez no se hubiera podido entender y nosotros hoy en día no pudiéramos verlo. Vemos que en nuestros días precisamente personas con algunas o con todas o con varias de estas descripciones a lo largo de esta lectura, así es que se manejan. Cuando vimos la pregunta número 1, en la versión que yo tengo, que es la versión de la King James, en la parte en inglés, la traducción al español en la Reina Valera, que es bastante acertada, bastante parecida, hicieron una traducción de palabras textuales a las cuales venían del inglés. Sin embargo, el significado después sería materia de otro estudio. El significado en inglés es que como que hay una fuerza que te lleva a ti a que tú creas en la oscuridad pensando que estás en la luz. Y a las cosas de la luz te hace ver a ti como que esos son cosas malignas o que están en oscuridad. Entonces, trayéndolo a esta pregunta, llevando la secuencia de la lección, aquí resulta que muchas personas actúan de una manera natural porque han tenido una formación donde han creído que lo que están haciendo es correcto, aunque sabemos que es malo. Nosotros que tenemos, no tenemos, estamos vendados, tenemos esta oportunidad, tenemos la luz de poderlo entender. Y no nos debe sorprender que en estos tiempos personas a las cuales nosotros en un momento dado hemos tenido alguna participación en alguna actividad de los quehaceres diarios, nos salgan con traiciones, con temas de este tipo que defraudan nuestra amistad o alianza, ¿no? Y que se va a hacer más común no solamente a los miembros de la iglesia, no se refiere, sino a la actitud o a la manera de ser de la gente en el mundo. Y cada día vemos, aquí en Panamá vimos hace un par de semanas una hija que agarró y descuartizó a su madre. O sea, la persona que entonces tú, imagínate, pues, matar a tu madre, encima que la mata, la picas en pedazos. O sea, no tienes ningún tipo de afecto, dice, sin afecto natural, implacables. Y también vemos en las políticas de todos los países del mundo cómo se manejan, se traicionan uno a otro, uno inventan cosas o calumnian a otros para sacar provecho. O sea, sería materia de irnos muy largo, pero las características de la gente en los últimos tiempos son precisamente todas estas cosas que nosotros vemos y que no nos deben sorprender. Esto nos debe entonces a nosotros llevar a que procuremos no caer en ninguna de estos actos, porque tenemos que evitarlo, como dice la palabra de Dios. A esto evita, no que evites a la gente, sí, obviamente, gente con esas características, o por supuesto tienen que evitarlo, pero también nos llama a nosotros, de acá, estas prácticas, evítalas, porque estamos en los últimos tiempos, no hace que el Señor nos sorprenda haciendo lo que precisamente Él condena. Correcto. Entonces, sintetizando, son personas que operan con atavismos, debido a que la misma condición de ellos natural de hacer las cosas mal lo lleva en una degeneración continua a hundirse dentro de ese mundo de la esclavitud del pecado, y entonces para ellos eso es algo natural. Entonces la Escritura nos dice a nosotros que nosotros debemos huir de este tipo de compañías. Entonces es algo importante porque inclusive nosotros vemos que al final de los tiempos todas las naciones se van a levantar en contra de Israel, y entonces ¿dónde estarán sus amigos? ¿Dónde estarán sus amigos? ¿Dónde estará todo lo que ellos confiaron en
en las naciones, ellos no van a encontrar el apoyo o la solidaridad con su condición. Sin embargo, la única amistad, la única mano amiga que se va a extender en ese tiempo de angustia, de aflicción de Israel, va a ser la mano del Señor. Entonces, aquí vemos también, pues, cómo el apóstol Pedro le da el consejo a Timoteo, porque Timoteo vivía en un lugar que se conoció como Lidia o Anatolia, la península de Anatolia, donde se encontraban los pueblos selyúcidas y estos pueblos que hoy día esa es en la zona de los Balcanes, era necesario que él fuera percibido para que no estuviese desamparado por ser una persona muy confianzudo de la amistad que le profesan algunas personas. Sin embargo, nosotros vemos que esta es una característica de aquellas personas que confían demasiado, que pueden caer víctimas de la traición, porque muchas veces empeñan su palabra mucho más allá de lo que le está permitido. ¿Por qué? Por creer demasiado en la amistad. Entonces, el Señor, en sus consejos de sabiduría, Él muchas veces nos dice a nosotros que no solamente nosotros tenemos que ser religiosos, sino que debemos vivir la piedad. Y entonces, al nosotros vivir la piedad, vamos también a escapar de aquellos que muestran una apariencia externa de ser religiosos, pero en realidad no lo son. Entonces, esta es una parte muy importante en esta lección que debíamos reconocer. Bueno, vamos a hacer una pausa, un minuto, y regresaremos en unos 15 segundos.